Ya, muchas gracias. Ahí sí. Pero cuando uno quiere adquirir un activo de más largo plazo, uno puede generar ciertas estrategias que tienen ciertas consecuencias en los estados financieros. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes sepan. Obviamente que es importante la mecánica, sí. Al igual que cuando vimos valor razonable, donde vimos PP, donde nosotros vimos otro tipo de materia, nos dimos cuenta de que la parte mecánica era importante, sí, es importante, la tienen que saber. No es algo que ustedes lo puedan obviar tanto, pero, pero lo que es más importante es entender la lógica, lo que hay de fondo. Eso es lo que yo quiero tratar de que entiendan, de que ustedes se den cuenta, y hoy día cuando terminemos esta diapositiva, porque siempre hay un par de ejemplos cortitos, ojalá la terminemos, yo creo que sí, se van a poder más o menos dar cuenta y decir, a ver, si se clasifica de cierta manera va a tener tales consecuencias en los estados financieros. Si se clasifica de otra manera van a tener otras consecuencias. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a analizar, a tener claridad. Incluso la otra vez, bueno, esto no sé si se lo debería decir, pero estábamos con los demás profesores viendo qué cosas son más prácticas en el fondo, para que ustedes les sepan. Dedicarle más horas a la parte mecánica, más a la parte conceptual, dedicarle, no sé, preguntas prácticas, decir, a ver, vean este leasing. ¿Qué complejidad podría tener una persona cuando tenga que analizar esto? Ni siquiera les digo contabilizar, sino que solo analizar al analizarlo, qué principios se están pasando a llevar, qué cosas chocan con el marco conceptual. Esas son las análisis que nosotros esperamos de ustedes, pero para eso hay que tener una base muy sólida de conocimiento, una base muy sólida algebraica, de desarrollo, y de ahí empezar a madurar un poquito más la materia. Entonces nosotros ya volviendo, un leasing es un contrato de arriendo que se utiliza, entre comillas, para poder, de cierta manera, financiar activos de largo plazo. ¿Ya? ¿Me van entendiendo con eso? Entonces, ¿qué les dije yo? Existían dos tipos, dos como familia o clasificaciones de leasing. ¿Quién me podría decir cuáles son esas dos? Y si además se motiva, explicarla a esas dos. Primero, ¿cuáles eran los dos nombres nomás? ¿Qué tipos de leasing nosotros vimos que existían? ¿Sí, José Miguel? Operativos y ¿Ya? financieros. Perfecto, muy bien. ¿Y alguien, si usted quiere, José Miguel, o alguien más, le gustaría explicar a grandes rasgos el concepto o los operativos, qué características más o menos tenían, el financiero, qué características más o menos tenían? ¿Alguien se acuerda un poquito? Que los operativos no ¿Ya? se clasificaban como activos Ya, y los financieros funcionaban como PPE, pero seguían siendo como un activo. exactamente. Muy bien, muy bien. Está perfecto, Pablo. Funciona, y de hecho ahora nosotros vamos a ver que no solamente funciona como PPE, sino que va a tener todo lo relacionado con PPE. Incluso lo van a tener que depreciar, aunque no sea legalmente de uno. Y ese activo, ¿cómo se llama ahí? Con lo que tenemos que partir en el fondo abriendo la clase de hoy, se va a llamar activo por derecho en uso. Pero se comporta, para que ustedes lo tengan como a nivel práctico, se comporta igual que si fuera PPE. ¿Ya? Muy bien, eso es lo primero, lo general. ¿Dónde nosotros quedamos la vez pasada? Primero, cerramos con las características en general de hacer un leasing, un contrato de arrendamiento. Después vimos de que existen dos tipos de contratos, que es justamente lo que dijo Pablo, José Miguel y los que han podido participar un poquito, cuando son operativos, lo que ya comentaron a grandes rasgos, es decir, uno no lo clasifica como activo ni nada. ¿Y por qué? ¿Cuál es el trasfondo para poder clasificarlo? ¿Quién es el que tiene los riesgos y beneficios? Normalmente, si es que uno no arrienda nada, el que es dueño de un PPE o propiedad de inversión, o PPE en el fondo, tiene todos los riesgos y beneficios de ese activo. Si es que los riesgos y beneficios los traspaso conceptualmente a otra persona, que estamos viendo justamente, vamos a seguir con las características, qué características tiene que cumplir para que se traspasen los riesgos o beneficios. Si se traspasan los riesgos y beneficios, se tiene que clasificar como financiero, porque en estricto rigor otra persona va a, comillas, tener contablemente ese activo, que se llama activo por derecho en uso. Y ustedes me preguntarán, de hecho ya me comentaron la vez pasada, ¿uno cómo sabe cuando traspasa o no traspasa los riesgos y los beneficios? Tiene que cumplir con al menos una de las siguientes 8 características. ¿Ya? Nosotros el martes alcanzamos a ver la 1 y 2 y vamos a comenzar de ahí en adelante.
Si yo les dijera a la 1, existe una opción de compra que es sustancialmente inferior al valor razonable al momento de ejercer. ¿Qué significa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue lo que comentamos de eso? Léanlo 3 segundos. ¿Qué significaba eso? Léanlo, léanlo. ¿Quién me podría decir con sus palabras que existe una opción de compra que es sustancialmente inferior al valor razonable al momento de ejercer? Primero que todo, ¿cuándo les dije? Dígame, Carlos. Oiga, pues, No, Carlos. es que se activó solo. No, dígame, si Pero yo sé que lo quiere hablar, dígame. que el ¿Ya? valor del libro sea menor que el precio de mercado y que el activo tal vez no sea tan importante para el que lo está arrendando. No va tanto por ahí, la verdad. Pero me sirve mucho que me diga sus comentarios porque voy viendo hasta dónde se entendió lo que les expliqué. A lo mejor lo que dije no se entendió bien. Y eso necesito que me den esos tips para ir sabiendo en dónde tengo que focalizar la explicación. Miren, entendamos lo siguiente. Primero, lo primero que ustedes deberían tener claro, que se lo comenté a grandes rasgos, pero como que no sentí, no hubo mucho feeling cuando les dije, hay que entender lo que es una opción de compra. ¿Quién me podría explicar con sus palabras qué es lo que es una opción de compra? De ¿Sí? que, digamos, al final digamos, el contrato, no sé, después de arrendarlo 10 años, el dueño te va ¿Ya? a hacer, digamos, una oferta, ¿Ya? Está muy bien, de hecho. digamos, ¿Ya? de Siga, lo que siga. pagabas, digamos, si lo arrendabas por 10 millones, si pagas 1 millón es tuyo el activo. Exacto, muy bien, José Miguel. Y de hecho, justamente ese es el ejemplo que les dije. Lo voy a volver a explicar porque veo, y por favor díganme si no entienden por la mierda que le digo, profe, no se entendió, y lo explico de nuevo, esto es muy importante. Lo primero que hay que saber es que en todo contrato de arriendo puede que exista una opción de compra. Una opción de compra es decir lo siguiente, la persona que está utilizando el activo, es decir, el arrendatario, puede él decidir si es que al término de arrendar va además ejercer la compra o no. Y para que se lo traspasen legalmente, él va a tener que pagar una cantidad de dinero. Pero él decide, si paga una cantidad de dinero ya estipulada, no se puede variar, no puede nada, sino que si lo que puede pagar como opción de compra, dígame, Pablo. Sí, es que el criterio al final que toma como el que arrienda, o sea, no, el que ¿Sí? está arrendando El que está usando en el fondo, ¿ya? ¿Sí? eh, es como si es que el activo está muy como deteriorado, le conviene más como vendérselo que seguir teniéndolo. Ah, usted me dice el que es dueño legal. A eso va. El dueño, sí. Sí, no, es que la opción de compra no está pensada para el arrendador, está pensada para el arrendatario, para que el que le está usando. Joaquín, dígame. Profe, como ejemplo de esto serviría los contratos de los jugadores que están en préstamo con opción de compra. Pero por supuesto, pues, de hecho, ustedes ocupan hasta la misma palabra, opción de compra. Sí. Está Ah, perfecto, está muy bien, está muy bien. Eso es una opción de compra, es decir, que el que está usando el activo o el club que está, no sé, usufructuando del jugador para que juegue en su club, se firma el tiro al momento de firmar el contrato de leasing o contrato de arriendo, se firma y se dice, estimado, si usted paga una cláusula de tanto, que ya está estipulada al inicio, el jugador es suyo. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Entonces, primera definición para que anoten, opción de compra, ¿qué es lo que es? Que al inicio del contrato de arriendo se fija para que el que está usando la propiedad del activo en sí, o el jugador en el caso que sea también un jugador, que ya vimos que el ejemplo es exactamente igual, pueda decir, mira, si tú pagaste una propiedad de 10 millones, donde pagabas un arriendo de, por ejemplo, 500.000 mensual por alto plazo, te doy la opción de que al término de la vida de los 10 años, si tú me pagáis 1 millón de pesos, te lo estoy obligado a traspasártelo legalmente. ¿Ya? Entonces esa opción, el que está usando la propiedad dice, mira, ¿sabes qué? Después de 10 años he pagado... Oye, se cerró esto. ¿Está bien o no? Me sale conectividad. Ya, bueno, me dicen si se corta. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
Si es que terminan los 10 años, la persona que ha estado pagando el arriendo todos los meses, después dice, ¿sabes qué? Terminaron los 10 años y puedo por $1 milloncito más, puedo ser dueño de esta cuestión. Eso es una opción de compra. Y la primera característica nos dice acá, si la opción de compra, ojo, es sustancialmente inferior al valor razonable al momento de ejercer, es una de las características para que sea financiero. En otras palabras, un ejemplo numérico. Si alguien iba a hablar, Andrés, dígame. Sí, profe, es que las cuotas tienen algo que ver con el valor de la opción de compra. Tienen que No ser tiene mayores. nada que ver, totalmente independiente. Puede que la opción de compra sea mayor, sea incluso la opción de compra puede que sea equivalente al valor total del activo. Ah, ya. Pero Nada, ahí no. pues, dígame. O sea, cuando la opción de compra es igual al valor del activo, no conviene comprarlo, po. Evidentemente, porque qué bueno que ahora le esté así como de a poquito dándose cuenta. Exactamente, o no es que no convenga, pero probablemente no la voy a ejercer. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, lo que aquí nos está diciendo, justamente lo que dice Andrés, que es un muy buen punto, ¿qué creen ustedes que va a pasar si es que ustedes pagaron arriendo por 10 años de un activo y que el valor razonable al término de los 10 años es, por ejemplo, 8 millones de pesos y ustedes tienen una opción de comprarla en 1? ¿Creen que la van a ejercer o no? Exactamente, Carlos, muy bien. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que tener muy claro es decir lo siguiente, ojo, si la opción de compra al término del contrato es, y leo textual lo que dice acá, sustancialmente inferior al valor razonable al momento que se ejerza, o sea, pasaron 10 años, el activo al término de los 10 años en valor razonable, ya saben lo que es el valor razonable muy bien, vale 8 millones, por dar un ejemplo cualquiera. Y ustedes por $1 milloncito o por 500.000 o por lo que sea, si es sustancialmente inferior, pueden ejercer la opción y se les va a traspasar legalmente. ¿Qué es lo que se asume? Lo que presume, para que anoten, por favor anoten esto, se asume es que si es demasiado conveniente pagar esa cuota, esa opción, para que se ejerza, se asume que sí o sí se va a ejecutar. Y por lo tanto, si es que sí o sí se va a ejecutar, ¿cómo se va a comportar el arriendo completo? Como un activo. Como un O sea, crédito, pero está bien, como un crédito en el cual yo pagué cuotas, pagué la opción, pero siempre pensando en que el activo sea mío. Por lo tanto, ese es el espíritu. Por eso, profe, cuando nosotros, dígame, ¿es que el precio de compra se acuerda al principio del contrato o sí, al siempre al final? principio, en el Ah, contrato al inicio, Carlos, se fija al tiro el precio de esta opción que yo le acabo de decir, que es precio de ya, compra o una opción de compra. ya, gracias. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Alguien que esté perdido? Profe, tengo una duda. Dígame, Andrés. ¿Cuándo se asume que es demasiado conveniente comprarlo? Ya, buena pregunta. Generalmente cuando es menos del 20% del valor ya se asume que sí, pero eso, para que ustedes tengan tranquilidad, nosotros se los vamos a decir. No es que ustedes tengan que así como interpretar, decir, a ver, ¿será suficientemente bajo? ¿No será suficientemente bajo? Nosotros vamos a ser explícitos en eso. Nosotros lo único que queremos es que ustedes sepan que cuando sepan si ya les decimos es sustancialmente bajo o no es sustancialmente bajo, ustedes decidan con eso, tomen la decisión, como es sustancialmente bajo, significa que es una característica de que sí o sí es un leasing financiero. ¿Ya? ¿Estamos? Oiga, pues Andrés, Sí, ¿sí? perfecto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo todos? ¿Alguien que tenga una duda? Prefiero acá quedarme, explicarlo bien. Ya. Profe, Sí, dígame, Matías. entonces es leasing financiero ya que los riesgos y los beneficios son transferidos al arrendatario porque este lo compra al final. Exactamente. Incluso yo no lo haría tan directo, Matías. Usted tiene que pensar lo siguiente, verlo un poquito más macro. Tiene que pensar, si transfiere los derechos, o sea, perdón, los beneficios y los riesgos, única y exclusivamente si una de estas 8 cosas se cumple. ¿Se cumple una de estas 8 cosas? Sí. Se asume que se transfieren los riesgos y los beneficios. Dale. Y al Gracias. ¿Estamos? ¿Seguro, Matías? ¿Sí? Sí, ya Ya. entendí. Profe, Perfecto. otra pregunta. ¿Alguien? Dígame, Andrés.
Que la última frase no me queda clara. O Ahora sea, voy, pues, ahora voy, pues. Ahora voy. ¿Ves? Si al tiro empiezan a cachar bien y se me adelantan. Ya, no, sí, está muy bien, está muy bien. ¿Qué es lo que yo quería decir con esto? De que muchas personas a veces me dicen, interpretan de esto de decir, entonces, si voy a ejercerla, la opción, primero si tiene opción de compra, y si es muy probable que la ejerza, el leasing financiero. Pero yo les voy a hacer la otra pregunta, que ojo, 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 ¿qué pasaría si yo les digo, hay un contrato de arriendo en donde ni siquiera tiene opción de compra? ¿Necesariamente es un leasing operativo? ¿O podría también ser un leasing financiero? Ya O sea, entraría la segunda. ¿Sí? podría ¿Sí? hacerse, podría hacerse que se cumpla alguna de las otras 8, ¿no? Exactamente, muy bien, Pablo. Y también José Miguel, que también quería decir, me imagino que era para lo mismo. O quiero aportar algo más, José Miguel. No, o sea, ¿Sí? sí, era lo mismo, o sea, que la segunda sí era por más del 75% seguro. Exactamente, que muchas veces los alumnos se confunden un poquito, y por eso lo puse así, y es la pregunta que decía Andrés, es que ya, vimos que si tiene opción de compra, y es muy probable que se ejerza, o sea, la opción de compra es sustancialmente más chiquitita, muy, muy pequeña, en relación al valor de mercado del momento que se puede ejercer, sabemos que el leasing financiero. Pero muchas veces alumnos dicen, pero mira, están leyendo un enunciado y dicen, mira, ¿sabes qué? Este es un contrato, y vean la guía, yo ya subí la guía, ojo. De repente escribimos enunciados en donde ustedes tienen que ir interpretando esto, si eso es lo que queremos. Para mí lo ideal sería que sean como mini casitos chicos en donde ustedes se enfrentan a la vida real y ahí ustedes decidan, ya, pues, ¿cómo lo harían en la vida real? Si les toca este caso. Llega no sé, el encargado de contacto con el banco y le dice, oiga, jefe, o usted encargado que algo sabe de contabilidad, ¿cómo lo tenemos que clasificar? Mira, este es el leasing que nos acaba de llegar. Eso para mí yo lo encuentro extraordinario, por eso también son las tareas y los casos, para que ustedes realmente se enfrenten a cosas reales y digan, oye, pero discutámoslo en grupo. ¿Qué harías tú? ¿Lo clasificarías financiero? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué operativo? Y que ustedes coloquen sus argumentos, ahí es cuando uno aprende. Pero para eso tenemos que ir a poquito. Entonces, si ustedes se enfrentan a esto y dicen, mira, si ni siquiera tiene una opción de compra, uno tendería a pensar, pero si este es un arriendo nomás. Esto no está pensado para que después sea dueño, por lo tanto no tiene por qué ser financiero. Y no, tal como ustedes dijeron, como dijo Pablo José Miguel, en el fondo, esta no se va a cumplir, pero se puede cumplir otras de las características. Ya, pasemos a la segunda. ¿Quién me puede explicar la segunda? Ya que están de a poquito calentando motores, entendiendo, ya. ¿Sí? Dígame, Andrés. Me sigue quedando una duda porque no debería decir que no exista una opción de compra, no implica necesariamente que sea operativo. Porque ahí dice como que Sí, es que acá, o sea, debería cambiar no, el operativo por el no, financiero. este es financiero, tiene toda la razón. Esto es financiero. Que exista una opción de compra no implica necesariamente que sea financiero. ¿Por qué? Porque la opción de compra puede valer mucho. Exactamente. Ya, sigamos. Sí, sigamos. El plazo del contrato sube la mayor parte de la vida útil cubre la mayor parte de la vida útil del activo. ¿Qué significa? ¿Quién me lo puede explicar con sus palabras? ¿A qué se refiere esa característica? Que básicamente el que arrienda usó por ¿Ya? mucho tiempo el activo hasta que se depreció por su vida. ¿Sabes quién lo dice ahí mismo, profe? Sí, pero dígamelo con sus palabras. Uno aprende cuando lo parafrasea, cuando lo explica. Al final yo usé el activo más que el arrendador, O que lo usé, ya, está muy bien. lo usé por ¿Mm? mucho plazo. O sea, básicamente yo lo Exactamente, desgasté entero. tal cual, muy bien, Carlos. Ve que uno va aprendiendo cuando lo va explicando. Si es que uno lo utilizó durante gran parte de la vida útil, se asume también de que se traspasaron los riesgos, los beneficios, y por lo tanto, el hecho de que yo lo haya utilizado gran parte de la vida útil, nosotros dejamos como norma general que es sobre el 75% de la vida útil total, se asume ya que uno ya lo utilizó gran parte. Si es que ni siquiera existe opción de compra, imagínense lo que les voy a decir, si ni siquiera existe la opción de compra, no importa. Con el hecho de que se utilice durante más del 75%, ya lo podemos clasificar como un leasing financiero. Imagínense, un contrato de arriendo solamente. Con que sea un contrato de arriendo por gran parte de su vida útil, ya lo podemos clasificar como si nosotros fuéramos dueños del activo. ¿Y ese activo cómo se llama?
activo por derecho de uso. ¿Cómo se comporta? Como un PPE. Esa es la lógica, yo quiero que entiendan la lógica de acá. ¿Sí me dice? Los riesgos que se pueden transferir específicamente. Por ejemplo, en la práctica a lo que se refiere es que si el activo se derrumba, se quema, se echa a perder, esos son los riesgos. Si baja mucho el valor, uno tiene que asumir todas esas cosas. A eso se refiere. Ya. 3. Y ahora partimos con cosas un poquito más nuevas. El valor presente de los pagos futuros, es decir, ¿cuáles son todos los pagos futuros? Todas las cuotas de arriendo más la opción de compra, en el caso que exista, representan un porcentaje significativo del valor del activo. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Quién me lo podría explicar con sus palabras? ¿Sí? Que básicamente con Dígame. lo que pago mensualmente o lo que pago en arriendo cubre es como si el total lo pudiera pagar yo mismo. Comprarme yo el Exactamente. activo. Tal cual, tal cual. Significa que gran parte del activo, el valor actual del activo, me dice, si es un PPE con vida útil, me imagino, infinita, y no hay opción de compra. Sí, es que ahí ya hay un error entre comillas conceptual, porque si es infinito, debería tener sí o sí opción de compra. Entonces, o en estricto rigor, si es infinito y yo lo utilizo por una parte muy corta, ahí tendríamos que entrar y dar un poquito más fino. Pero está buena esa pregunta, me gustó. Bien, bien. Voy a darle una vuelta para preguntarlo alguna vez. De alguna forma media rara se puede preguntar. Ya, entonces, significa exactamente, como ustedes me estaban diciendo, que si el valor presente de lo que estamos pagando es sustancialmente o casi del mismo tamaño que el valor presente de lo que vale el activo, lo podemos dejar. Ahí viene un tema un poco complicado, por lo siguiente. ¿Ustedes creen, miren la pregunta que les voy a decir, ¿ustedes creen que se van a dar muchos los casos de que se firme un contrato leasing en donde se termine pagando más del 90% en valor presente, las cuotas, etcétera, etcétera, y que el arriendo sea por un plazo bastante inferior a la vida útil? Analicen esa situación. ¿Creen que se debería dar? Sí, no, ¿por qué? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? Francisca, dígame. Le tengo fe, toda la fe del mundo. Dígame, Francisca. No. No sé si está ¿Sí? bien, ¿Ya? pero pienso que sí podría ocurrir con el caso de que alguna persona arriende un local, por ejemplo, en un mall, ¿Ya? y que después no pueda seguir pagándolo, entonces no, como que ya no pague todo el arriendo. Ya, podría ser, podría ser. Pero está bien lo que dice en general, pero mi pregunta era un poquito distinta. Era, ¿ustedes creen que alguien firmaría un contrato de arriendo? A propósito, con plazo, con todo, por ejemplo, 5 años, siendo que el activo vale 20 y que por esos 5 años está pagando casi la totalidad del activo. ¿Creen que se Algo pasa? Yo creo que ¿Sí? sí podría ocurrir ¿Ya? en ¿En el qué caso casos de podría? que, Ya, dígame. él no sepa como cuál va a ser la cantidad de tiempo que va a ocupar este activo. O sea, Exacto, muy bien, Pablo, muy bien. Exactamente. Por lo tanto, primero es cuando existe la incertidumbre del tiempo. A lo mejor hay una persona que dice, ¿sabéis qué? Yo estoy dispuesto, aunque sea a pagar en la totalidad, pero con que sea un arriendo, aunque sea por poco tiempo, no importa, porque yo no quiero asumir más riesgo que eso. Puede pasar. Y la segunda opción es cuando el activo o el proyecto en sí, en 5 años, es tan rentable y yo no lo puedo comprar. Eso pasa mucho, y por eso yo pensaba que iba para allá el ejemplo de Francisca, que era muy bueno. En los centros comerciales, yo la verdad no conozco ningún modelo de centro comercial que los locales los puedan vender, pero sí se pueden arrendar. Y créanme que el arriendo de los centros comerciales de algunos malls son, pero estratosféricamente altos, y que probablemente en unos 3, 4 años pagan la totalidad del activo, pero tiene una vida útil gigantesca. ¿Y eso por qué pasa? Porque no existe la posibilidad de compra. Y en ese caso sí, se tiene que colocar como un activo financiero, porque uno va a estar pagando la gran mayoría,
pero lo va a estar pagando en un periodo de vida útil muy chiquitito en comparación a la totalidad de la vida útil. Está bueno. Sí, a ver, estoy leyendo las preguntas. Es que me hacen preguntas muy buenas por el chat, pero cuando firma un contrato y el valor del activo baja el monto, baja por estar sometido a un contrato, ¿se cumple el monto acordado? Qué buena pregunta. Pero dejémoslo para el final, José Miguel, porque nosotros hablamos, de hecho vamos a ver justamente, Profe, léalas para todos. es que me las preguntan Porque después las como... ponen los controles. Sí, en realidad sí, gran parte sí. Pero bueno, no, es que ya después, la voy a dejar para el final, es que está muy buena porque está ligado con algo que les vamos a pasar al final o quizás en la próxima clase, que es parte de cosas nuevas, de que qué es lo que pasa, de que qué pasa cuando las tarifas van variando. ¿Ya? Entonces, sigamos. 4. Si el contrato es Profe, renovable, dígame, perdón, dígame Andrés. o sea, en el caso del mall, de que se ¿Ya? arrenda un local, eso sería una propiedad, o sea, no sería una propiedad de inversión, ¿cierto? O ¿Qué cosa? ¿Para quién, pues? sea, Para el, para para el que... arrendatario, no, pues como una propiedad de inversión. es que es un bien inmueble. Sí, pues, pero no es pero mire, pues ve que está pasando a llevar un tema, pero clave. ¿Qué características tenía para que sea propiedad de inversión? Que genere beneficios futuros y... ¿Ya? Y propiedad de inversión es cuando uno se lo está traspasando a un tercero, pues. Ah, verdad. No, sí. ¿Ve? Ya me Ojo, fui. ojo. Se fue, sí, está bien, está bien. Todos nos pegamos unas patinas más o menos de ese estilo. Lo importante es que la prueba no se las pegue. Entonces tenemos que ahora en clase estar lo más concentradito posible. ¿Ya? El profe mal. Ya, bueno. Ya, sigamos. Si lo importante es que estemos avanzando. Y que estemos avanzando. Esta materia es súper importante. Incluso les quería ofrecer, pero bueno, eso lo tienen que hablar después con Laura o con los delegados respectivos, que les quería ofrecer que esta materia, como es intensa, como cuesta madurarlo un poquito, a lo mejor agregar, antes de pasar a la siguiente, una que yo les pueda resolver solo ejercicios de nivel alto. Pero eso tiene que nacer de ustedes. Ya, sigamos avanzando. Si el contrato es renovable en condiciones muy favorables a las de mercado, es decir, es muy probable que se vuelva a ejercer. Esta es en el fondo una como amplificación de la 1, en donde nosotros nos decían, mira, ¿sabes qué? La 1 era que uno lo puede comprar, pero ahora veamos un poquito más amplio. No te dejo que me lo compres, pero voy a dejar estipulado que tú decides si me lo quieres volver a arrendar de nuevo, repetir el contrato, y que más encima la condición es extremadamente favorable. En ese caso, también, porque se asume que en estricto rigor se va a seguir teniendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si es que lo sigo teniendo, es muy probable, por ejemplo, que se cumpla la vida útil completa. Pablo, dígame. Sí, una pregunta, es que en ese caso sería como el que usted haya dicho como de LAN, que después de Exacto. los 5 años le dan Se- como un avión nuevo. Exacto. Por ejemplo, el LAN tiene mucho de este estilo, en donde el que lo está utilizando, el arrendatario, tiene la opción de seguir renovándolo por mucho tiempo. Por eso ellos, pese a que lo pueden utilizar mucho o poco tiempo la vida útil, lo pueden seguir renovando el contrato para seguir utilizando el activo. De hecho, en LAN puede ser que se sigan y le vayan pasando un activo nuevo, pero puede que, por ejemplo, el avión tenga una vida útil de 15 años y el contrato es solo por 5. Pero que si la TAM ve que es muy conveniente, lo puede volver a arrendar por 5 más automáticamente cuando ellos quieran. En ese caso, sería financiero, aunque sea a corto plazo, aunque no cubra toda la totalidad, aunque no pase nada. Pero si es muy probable de que al término del contrato se lo pueda repetir eventualmente, también se tiene que clasificar como financiero. Ya. Después, sigamos avanzando. Cuando la titularidad legal se traspasa al término del contrato, exista o no una opción de compra. Esto una vez lo estuvimos conversando con nuestros colegas, por ejemplo, con la profesora Moya, que también ustedes saben que hace clase en Viña, y ahí nosotros decíamos, oye, pero ¿a qué se parece esto? Si uno paga cuotas y el activo al final es tuyo, a todo evento, ¿sí? Dígame, Andrés. A la primera, ¿o no? Ya, pero es que la primera era si es que uno quería ser traspasada y tenía que pagar la opción de compra. Acá te la traspasan a todo evento, eso te están diciendo. Exista o no una opción, al final la titularidad legal se te traspasa. Un crédito. Exactamente, Vicente. Es un crédito, pero la única diferencia
es que con un crédito, uno desde el minuto 1 es dueño y acá desde el minuto final es dueño. Por lo tanto, este es como un mix entre contrato de arriendo y crédito, pero todavía se está clasificando como arrendamiento. ¿Ya? Profe, Para que un lo tengan ejemplo de claro. este caso. Sí. Que, por ejemplo, esto se da más de lo que ustedes creen. Ustedes firman una venta de una propiedad y ustedes se quieren asegurar y dicen, ¿sabes qué? Me la está comprando una persona que no sé si me vaya a pagar todas las cuotas, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y digo, compadre, cuando tú me termines de pagar todas las cuotas, te traspaso el activo. Y lo dejamos estipulado por escrito, pagaré, notaría, todas las cuestiones. ¿Me entiendes, Carlos? Al final es como vender algo, solamente que a muy largo plazo en cuotas. O sea, ni siquiera a tan largo plazo. Lo que sí es que al término de los pagos, sí o sí se lo traspaso. Ya. Al Puede final no ser es como arrendar, es vender. Es como, exacto, por eso yo les decía de que es como un mix entre, o sea, es vender pero a través de un arriendo, y que al final sí o sí se traspasa legalmente. Y ¿Ya? profe, esto Entonces, pasa ¿ah? aunque sea como, esto pasa aunque sea como a un plazo de 3 meses, como muy corto. Es que ahora vamos a ver miren, para que vean que están haciendo preguntas muy buenas, que el operativo tiene ciertas excepciones que rompen todas las de antes, que tienen que cumplir esta y esta. Si es menos de un año, a todo evento es operativo. ¿Ya? Oiga, pues Andrés. Sí. Entonces, Sí. vamos a llegar a eso, pero es muy buena su pregunta. Puede ser poquito plazo, mucho plazo, pero acá lo importante, y de nuevo les digo, tienen que pensar de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Que antiguamente todo contrato de arriendo con opción de compra, sin opción de compra, traspaso a lo mismo, no se contabilizaba como activo. Nunca. Si era un arriendo, pues. Nunca. A mí me dice, esto es como el caso en que las casas en que si no se pagan te la quitan. Exacto, pues Pablo. Muy bien, muy buen ejemplo. Léalo Pero a ahí lo todos, que, profe. sí, no, me pregunta, este es como el caso en que una casa, o me imagino que cualquier propiedad, si es que uno no la termina de pagar, te la quita el banco por no pagar, no sé, 3 cuotas seguidas, el banco te puede rematar tu activo. Generalmente esos son los acuerdos comerciales, puede que sea distinto, pero generalmente es eso. Si una institución financiera, tú no le pagas 3 cuotas seguidas de un crédito a largo plazo, te puede quitar el activo que tú dejaste como colateral, que normalmente es una propiedad, un vehículo, algo relativamente más grande, que uno tenga certeza que está ahí, en el fondo. Sí, es bastante parecido, pero la diferencia, Pablo, muy sutil, es que en ese tipo de cosas, uno desde el momento en que firma el contrato ya es dueño legal. En cambio, con este tipo de leasing financiero, no soy dueño legal nunca hasta que termino de pagarle. Esa es la diferencia conceptual. ¿Ya? ¿Estamos? Escucha, no sé si decir el nombre, que como me hacen preguntas. ¿Sí? ¿No? Ya. Ya. Entonces, ¿sí? Ya, ahí pegué. Después, si el activo es demasiado específico y no existe un mercado dinámico donde vender el activo. Acá quiero que le den una vuelta. ¿Por qué este concepto sería leasing financiero? ¿Por qué? Porque nosotros se lo vamos a decir, probablemente lo entiendan, pero quiero que vean el trasfondo. Porque como es muy difícil venderlo, ¿Ya? es como que básicamente se va a financiar arrendándolo. Ya, no va tanto por ahí. Esto tiene que ver más, Carlos, con el arrendador, el dueño legal. Si es que, lo voy a orientar un poquito. Si el dueño legal no tiene posibilidades de venderlo, ¿qué incentivos va a tener él para hacer esto si no lo puede vender? Ya, pues. Porque eso es lo que nos dice. Si el activo es demasiado específico y no existe un mercado dinámico donde vender el activo, se asume que el arrendador, el dueño legal, lo va a seguir arrendando a todo evento, porque quiere sacarle algo de rentabilidad. Por lo tanto, el arrendatario lo tiene que inmediatamente contabilizar como un leasing financiero, como el submarino. Sí, y cualquiera, eso es un muy buen ejemplo. Cosas muy, muy específicas en donde si uno la está arrendando y yo sé que el compadre que me la está arrendando a mí es imposible que él se la venda a alguien más, ¿qué probabilidades hay de que me la vuelva a arrendar a mí? Muy alta, muy alta. Por lo tanto, la norma nos dice, siempre tenemos que entender que estos son como normativas generales para que todos anotemos lo mismo,
nos dice si es que el activo, el dueño legal, el arrendador, es muy probable de que no lo pueda vender, no existe un mercado donde ni siquiera se pueda transar a nada más, ¿qué es lo que más probable que pase? Que me la vuelva a arrendar a mí. Es decir, se va a terminar alargando y renovando el leasing financiero probablemente hasta que el activo ya no sirva y termine la vida útil. Por lo tanto, la persona a la cual lo tiene arrendado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a terminar siendo el único dueño y es prácticamente, o sea, el único usuario y va a terminar siendo como si fuera un dueño. Por lo tanto, lo tiene que contabilizar como un leasing financiero. ¿Se entendió eso o no? Que nadie me dice nada, pero ¿se entendió? Sí, ¿no? Entendí. Gracias, Carlos. Vamos, que se puede. Ya, cuando existe un subarriendo operativo del activo. ¿Cuál puede ser un ejemplo de este tipo? Lo que les decía recién. Ah, cuando pero ¿el 6 o el 7? ¿El que acabo de leer o el anterior? El 7, o sea, el 6, profe. Cuando... ¿El 6? Sí, ¿qué tipo de activo puede ser un ejemplo? Por Porque ya, ejemplo, cuando... El avión lo podemos comprar, pero Sí. otro activo que no se pueda comprar. Por ejemplo, una máquina que vende, esto una vez pasó con un software, lo digo, o una máquina que es tan específica que yo nomás la puedo usar y es difícil que alguien más la compre o la use. Es muy probable que el dueño me la siga arrendando a mí, porque no se la va a poder vender a nadie más. Ya, perfecto. Eso. Sí, no se preocupe. No, han estado buenas las preguntas. Así. Ya, cuando existe un subarriendo operativo del activo, ¿qué va a pasar? ¿Por qué debería ser financiero sí o sí? Esta es una pregunta netamente conceptual. Y se parece a lo que dijo antes Andrés. Para que uno lo pueda arrendar y sea propiedad de inversión, ¿qué va a pasar? Uno tiene que tener control del activo, los riesgos, los beneficios. Y para que yo tenga los riesgos, los beneficios, me lo tiene que arrendar un leasing financiero y para que yo lo pueda después subarrendar. Si yo lo estoy arrendando, necesariamente el que me lo arrendó a mí tiene que ser a través de un leasing financiero. Está bueno, ¿cacharon? Que no era tan facilito. Pero fue una pregunta. Dígame, Pablo. Si yo tengo un contrato de arriendo, ¿es para que yo lo use nomás o yo se lo puedo arrendar a alguien más y ese alguien más se lo puede arrendar a otra persona? Depende del contrato, eso no es una limitante en ningún caso. Entonces, perfectamente puede pasar, puede que no, pero eso no, el que sea o no sea, Pablo, no me define si es leasing financiero u operativo. Puede que sí, puede que no. En este caso, si es que me dice que sí, no hay ningún problema. Pero si dice que sí y yo lo subarriendo, yo necesariamente tengo que contabilizarlo como financiero entre el dueño y yo. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, el 7. Ese es el que estoy. Voy. Entonces, por ejemplo, si alguien a nosotros nos arrienda una casa y nosotros la queremos volver a arrendar en su totalidad, o una parte, por ejemplo, arrendamos, no sé, nos arrienda una casa que tiene una cabañita atrás y esa cabaña la queremos arrendar a alguien. Necesariamente el contrato de arriendo entre el dueño original y nosotros tiene que ser financiero. Tiene que ser, aunque no sea a muy largo plazo, aunque no tenga opción de compra, aunque no sea renovable fácil, el hecho de que haga de que yo la vuelva a subarrendar, es decir, yo lo clasifique como una propiedad de inversión, necesariamente el contrato original yo lo tengo que contabilizar como un leasing financiero. Si me arrendo un departamento lo uso para tiempos compartidos, ese es un caso muy específico, Pablo, la verdad. Pues son las cosas nuevas. Probablemente la norma de aquí a un par de años más tenga casi que normado, no sé, tiempos compartidos, Airbnb, porque son cosas que van a ir saliendo. Y el subarriendo, digamos, a quien estamos arrendando la cabaña, ¿eso también entraría como parte del leasing financiero? No necesariamente. Simplemente, No simplemente el primer contrato. El primero me obliga a hacer que sea financiero. El segundo hay que ver si se cumple una de estas 7 u 8 características. Está bueno, ya. 8. Que el contrato es cancelable unilateralmente por una de las partes. Evidentemente, porque el hecho de que cualquiera de los dos lo pueda cancelar hace que no se traspasaron los riesgos ni los beneficios. ¿No? Yo no puedo depender de que si el otro simplemente me quiere cortar a mí, yo ya no tengo el activo, yo nunca lo puedo clasificar como un activo si la otra persona unilateralmente me puede cortar el activo. No puede ser. Ese es como en realidad bastante evidente. Pero
para que lo tengamos claro. Si nosotros firmamos un contrato de arriendo a 10 años, con una opción de compra buena, con, no sé, es muy favorable, es renovable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si en cualquier momento el dueño me puede cortar, yo ya no, por defecto no lo puedo contratar, no lo puedo clasificar como un leasing financiero. ¿Ya? ¿Estamos? Si el contrato cumple con alguna de las características, el arrendatario, que siempre estamos viendo desde el lado del que lo está usando, lo clasificará como financiero. Estamos, yo creo que súper clarito, transparente, bien. Profe, Profe, Sí, la 8 dígame. no la entendí muy bien. ¿Qué cosa? La 8 no la caché muy bien. iba a decir lo La mismo. 8, ¿ya? La 8 es cuando, ahí coloquen atención, yo firmo un contrato de arriendo. Yo, siempre uno es el usuario, el arrendatario, con el arrendador, ¿ya? Y puede que tenga las 7 de arriba. Puede que, por ejemplo, sea muy conveniente la opción de compra, puede que sea muy largo plazo con la vida útil, puede que el pago que yo haga sea prácticamente la totalidad del activo, etcétera, etcétera. Pero si hay alguna cláusula en donde el arrendador me puede a mí cortar el contrato y me dice que me vaya de un día para otro o de un mes para otro, necesariamente yo lo tengo que clasificar como operativo. No lo puedo clasificar como un leasing financiero, es decir, nunca va a poder aparecer como activo por derecho en uso por el hecho de que el dueño me puede echar en cualquier momento. Ah, entonces, pero toda esta característica era lo que tenía que tener para sí ser un leasing financiero, pero la Exactamente. 8 es que no. Si es que esto pasa, no es un leasing financiero. Ah, sí, pues exactamente. Exactamente. Ah, es que por eso es que me había perdido, porque como que... Ah, sí, sí, sí. Es que, exacto, son 8 características tal cual, tal cual. Bien, bien. Entonces la 8 es cuando ninguna de ambas partes puede cancelar el contrato. Exactamente, eso es. Cuando ninguna de las partes puede cancelar, pasa eso. Ahí. Ya, sigamos. Ahora vamos hacia el otro paso, la otra vereda. Ya vimos que, evidentemente, que si no es un leasing financiero, o sea, si no hay ninguna de estas, etcétera, etcétera, y ya sabemos todo el tema, es operativo necesariamente. Pero hay 2 normas que rompen todo lo que pueda pasar. ¿Cuáles? Estas 2. Si el valor es muy bajito, menos de $5.000, de hecho la norma lo dice así, ustedes lo deberían leer, y aparece además en el capítulo del profesor Martínez, aparece en todos lados. Primero, si el valor es muy bajito, $5.000, o el plazo del contrato es menor a 1 año, necesariamente se contabiliza como leasing operativo. Tomen nota de eso. ¿Cuál es la lógica para que ustedes lo puedan tener? Primero, que si vale muy poquito y dura más de 1 año, por ejemplo, se asume que la variación o la información extra que nos pueda entregar al clasificarlo como financiero es irrelevante. ¿Ya? Por eso es que si vale menos de 5.000 necesariamente es operativo, porque el hacer toda la clasificación, todo el registro contable como financiero, significa que no me va a sumar nada. Por lo tanto, tiene que ser como operativo. Primero. Segundo, me dicen, el plazo del contrato debe ser máximo 1 año. ¿Por qué? Porque ahora nosotros nos vamos a dar cuenta, pucha, no alcanzamos a terminar la diapositiva, pero nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si es que el contrato vale menos de 1 año, todo lo que pasa entre medio, la gran diferencia va a estar en el efecto en la cuenta de activo y en la cuenta de resultado, lo que va a afectar la utilidad. ¿Por qué? Porque significa, al ser financiero, significa, mira, el gasto, es decir, lo que me va a afectar la utilidad operacional, ojo, al ser financiero es distinto al ser operativo. Pero si dura menos de 1 año, el efecto va a ser exactamente el mismo en cualquiera de los dos. Porque no va a pasar utilidad o gasto de un periodo para otro, sino que el efecto contable, si dura menos del periodo contable, menos si es de enero a diciembre, y yo compré algo en marzo y duró hasta septiembre, da lo mismo como lo clasifique. En la utilidad de enero a diciembre va a ser exactamente la misma. Por lo tanto, es irrelevante el cómo lo registre si dura menos de 1 año. Eso es lo que a nosotros nos quiere decir la norma con este cambio.
¿Quedó claro eso, no? Las dos, para que tomen nota. Esas son las razones de por qué esas dos características obligan a que necesariamente a todo evento sea en leasing operativo. ¿Ya? Sigamos. Ahora, no, capaz que en 15 minutos alcancemos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a empezar a aterrizar toda esta cuestión de acá. Cáchense. Primero, el arrendatario. Lo vamos a clasificar para el arrendatario, es decir, para el que va a adquirir un nuevo activo. Comillas, adquirir. Si es leasing financiero, vamos a tener que hacer. Tiene que reconocer en su estado de situación financiera un activo por derecho en uso. Ojo. Aunque no sea legalmente dueño, aunque a lo mejor nunca sea legalmente dueño porque ni siquiera existe una opción de compra, el hecho de que sea leasing financiero hace que en el registro, en el momento que se firma el contrato leasing, yo tengo que agregar un activo que se llama por derecho en uso. Y instantáneamente en el mismo asiento contable vamos a aparecer un pasivo, una cuenta por pagar, llamada leasing por pagar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Dado esto, sus cuotas van a incluir amortización del pasivo y gasto financiero. Esto que está acá, yo se los quiero explicar en la clase extra. ¿Ya? Para que por favor, ahí, ¿sí? Laura, tome nota. Porque quiero explicarles cómo la matemática financiera se mete en esto. Y esto nosotros no lo vimos porque no se evaluó antes, en lo cual quiero que aprendamos a hacer muy bien una tabla, una amortización, intereses, cálculos, etc. Entonces, primero, punto 1. Yo les digo a ustedes, firmamos el contrato entre ambas partes. Primera gran dificultad, entre comillas, identificar si es operativo o financiero. Ojo. ¿Ya? Si es operativo, vamos a verlo después. Si es financiero, vamos a tener que hacer, el primer asiento contable es activo contra pasivo. Aunque no sea, me van entendiendo, ¿no? Que necesito que me digan algo, que sí o que no, o cualquier cosa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo este asiento contable? ¿Se entendió este asiento contable? Profe, esos 2.500.000, ¿el monto ¿Sí? de qué es? El ¿Del monto, total de los pagos? el valor presente de los pagos. Es Ah, y el decir, valor presente. el valor presente de los pagos que vamos a tener. ¿Ya? Eso es lo que está, el primer asiento, solo ¿Sí? se hace cuando es un leasing financiero. Exacto. Estamos solo en leasing financiero. A todo esto es solo leasing financiero. Todo lo que estamos viendo en esta diapositiva es leasing financiero. Vale. Un poquito más adelante vamos a ver cuando es leasing operativo. En este caso, que es leasing financiero, ¿ya? Nosotros vamos a tener que hacer, al principio, activo contra un pasivo. El pasivo se llama leasing por pagar y el activo se llama activo por derecho en uso. Primero. Segundo, ¿qué es lo que nos va a pasar? Como nosotros estamos adquiriendo un activo y se comporta como PPE, vamos a tener que desgastarlo contablemente. Paso 2. ¿Qué significa desgastarlo? Depreciación. Lo que pasa es que el activo por derecho en uso, al no ser un activo físico, no se puede, entre comillas, depreciar, sino que se le llama amortizar. ¿Ya? Por eso es gasto por amortización. Pero en otras palabras, se está desgastando. 3. Y acá viene la parte un poquito más difícil. Tenemos por defecto, número 1, activo contra pasivo. Termina el año 1. Hay que desgastarlo. Y además de desgastarlo, nosotros vamos a estar pagando la cuota del arriendo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. Pagamos la cuota del arriendo, pero esa cuota del arriendo va a incorporar intereses y la diferencia es para amortizar el pasivo. ¿Ya? ¿Quedó claro? El cómo calculamos estos números se los voy a explicar después. Primero quiero que me entiendan la lógica.
Yo me Entonces, perdí, profe. ¿Me puedo leer? ¿en qué parte? ¿En qué parte, José Miguel? Cuando llegó a la 3. ¿A la 3? Ya. José Miguel, por favor, mayor atención a usted y todos, hermano. Primero, firmamos el contrato de arriendo. Segundo, ¿saben que como estamos adquiriendo un activo, tenemos que desgastarlo contablemente? Amortizamos. En este caso es súper evidente, no tiene valor residual evidentemente, y son 10 periodos, por lo tanto, ¿cuánto se desgasta? Gasto por amortización, 1/10 del valor total. Chao. Pero el arriendo que nosotros vamos a pagar, dentro del arriendo, en la cuota total, porque nosotros vimos que hay una cuota de 150.000. Listo. ¿Estamos claros? Esa cuota de 150.000 implícitamente tiene un costo financiero y por eso necesitamos matemáticas financieras para esto. ¿Por qué? Porque esta parte la vamos a tratar, la vamos a contabilizar exactamente igual a que si fuera un crédito. ¿Y qué características tienen los créditos? Que una parte es para rebajar la deuda y una parte es gasto financiero. ¿Quedó claro? Por lo tanto, los montos ya los vamos a aprender. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan, cuando uno paga un crédito, ¿cómo se hacía el asiento? De partida, si estamos pagando, tiene que ser efectivo al haber. Lo que tenemos acá. Y al debe, tiene que ir una parte, disminuye el pasivo, que es esta, y otra parte, 50 lo vamos a separar en dos, ya vamos a aprender cómo se separa en dos. Otra parte, tenemos que gasto financiero. ¿Me entienden eso que les digo o no? El gasto financiero sería como los gastos por interés. Intereses, exactamente, Carlos. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren lo que va a pasar. En el primer año completito, ¿cuánto llevamos a gasto en nuestro estado de resultado? El gasto, ¿sí? Dígame, Matías. Oiga, pues, Matías, pues. No, nada, profe. Fue una mosca que se puso en la... Ya, pero le pregunto, pues, si usted participa bien. Y aparte, ¿usted tuvo cumpleaños hace poco, aparte, o sí? Ya, Sí, oiga, profe. pues, Matías. Ya, dígame. ¿Cuánto en el primer año, de acuerdo a lo que les acabo de explicar, que hicimos 3 movimientos? Adquirimos un activo, aunque no seamos dueños legales. Adquirimos un activo, 1. 2, lo desgastamos. 3, hicimos el asiento del pago del arriendo, en el cual tiene una partecita que es gasto por intereses. ¿Cuánto fue el total de gasto en el primer año, Matías? Este es una parte, Claro, los 30.000 de gasto financiero, que son como los intereses. ¿ya? El leasing por pagar puede ser, porque es como un No, gasto por... pues eso es un pasivo, pues. Ah. Esto. ¿Es de amortización a qué se refiere? Es como... La depreciación, lo mismo, pero es lo que les expliqué, pues. Como es Ya. un activo que no es físico, no puede depreciarse, se amortiza, al igual que el activo intangible, ¿ya? Ya. Entonces, tomen nota. Por favor, anoten esto que les voy a decir. Al registrar un leasing financiero, nos va a afectar la cuenta de resultados, la utilidad del periodo, en dos partes. Gasto por amortización, que es, en otras palabras, la depreciación del activo, 1. Y 2, gasto financiero. Profe, ¿puede repetirlo, por favor? Sí, por supuesto. En cada periodo contable, ojo, al registrar por leasing financiero, va a afectar la cuenta de resultados, paréntesis, utilidad del periodo, ¿ya? 2 puntos. Gasto por amortización y gasto por intereses.
¿Terminaron de anotar? ¿Sí? ¿Sí? Díganme algo, pues. Ya, ¿sí? Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué se los digo? Evidentemente, por el leasing operativo, lo que se lleve a gasto va a ser otro monto. Y ahí es lo que ustedes van a tener que aprender a entender las consecuencias. Si yo lo clasifico y registro por financiero, va a tener ciertas consecuencias y ustedes lo pueden cuantificar. Si ustedes lo clasifican y lo registran por leasing operativo, va a tener otras consecuencias y lo pueden cuantificar. Por lo tanto, ustedes tienen que saber qué efectos va a tener todo tipo de contabilización de leasing financiero y todo tipo de contabilización de leasing operativo. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sigamos avanzando, yo creo que alcanzamos. Por lo menos veamos para el arrendador. Luego, el arrendatario, todo lo que vimos recién es para el compadre que se va ahí a utilizar el local comercial, por ejemplo. Va a firmar un contrato de arriendo y todo el tema, lo va a utilizar. Ahora vamos para el otro lado. Ahora, el dueño del local, ¿cómo lo tiene que contabilizar? Si es que el dueño del local también lo clasifica como leasing financiero, primero, ¿qué está asumiendo? ¿Quién me lo puede explicar? La premisa inicial que les dije. ¿Qué es lo Una que uno cuenta asume? por cobrar. ¿Qué cosa? Una cuenta por cobrar. Exactamente. Va a tener que cobrar un arriendo. Primero. Y segundo, ¿qué está asumiendo? Está asumiendo que, comillas, le está entregando el activo a otra persona. Por lo tanto, en su contabilidad, ojo con esto, tomen atención, en su contabilidad, el dueño legal va a tener que, comillas, dar de baja ese activo. ¿Y cómo lo da de baja? ¿Al debe o al haber en un activo? Si lo quiere eliminar. Al haber, muy bien, Matías. Lo tiene que dar de baja. Tiene que, comillas, eliminarlo de su contabilidad. Pero ¿qué va a aparecer? Como dijo antes Carlos. Carlos, pues. Pero si lo dije antes, pues. Ya, pero dígame, pues si quiero, tenemos que... Leasing por cobrar, o cuenta por cobrar. Exactamente, una cuenta por cobrar. Por lo tanto, primer registro para el dueño legal. Dice, el arrendatario elimina o echa a perder ese activo que... Ah, muy bueno, porque ya vamos a llegar a eso si es que en el tiempo el valor razonable sube o baja. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Oye, ha habido preguntas muy buenas. O sea, por eso no hemos avanzado tanto, pero ha sido muy buena la pregunta. Ya. Sigamos. Primer asiento que tiene que registrar el dueño legal. Una cuenta por cobrar, porque va a tener que cobrar el arriendo. Y dos, va a tener que eliminar su activo. ¿Por qué? Porque si el otro compadre lo va a tener reflejado como activo, no puedo yo también tenerlo reflejado como activo. Estaría el mismo activo en dos estados de situación financiera. Entonces, lo elimina con este asiento, pero va a generar cuenta por cobrar. Y por otro lado, ¿qué va a pasar? Va a tener, como ya no es dueño de un activo PPE, obviamente no lo deprecia. ¿Me siguen con eso, no es cierto? El dueño legal está como sacando de su contabilidad este activo, porque, comillas, se los traspasó al otro compadre. Lo sacó, y si lo sacó, no tiene que depreciarlo. Entonces, lo único que tiene que hacer de ahora en adelante, después de haber registrado lo inicial, es registrar la cobranza de las cuotas. ¿Me van siguiendo, no? ¿Sí? Con esto, Sí, de verdad, Mateo. ¿Sí? Ya, gracias, Mateo. Ok, Ya, vamos. al debe, profe. Ya. Luego, entonces, ¿qué es lo siguiente que ustedes tienen que registrar periodo a periodo? La cobranza de las cuotas. Si les pagan a ustedes, ¿cómo les van a pagar las cuotas? En algún tipo de efectivo. Pero,
por cobrar no va a disminuir en ese mismo monto. Y ya les voy a explicar por qué en matemáticas financieras. Va a disminuir en 130 o 120 en este caso. O sea, puede ser otro monto, en este caso puntual 120. Y la diferencia es un ingreso financiero. Así como antes teníamos gasto financiero, ahora ingreso financiero. Ingreso por intereses. ¿Ya? ¿Quedó claro? Profe, me preguntas de dónde sale como el interés. Ya Abajo, vamos a el llegar a eso. ingreso financiero. Yo les voy a decir en el enunciado, el activo vale tanto en el mercado, tanto le están cobrando, tiene que haber una tasa de interés. Eso va a estar en el enunciado. ¿Ya? No se Profe, preocupe de eso. ¿Sí? con estos asientos ya asumimos que hay opción de compra, ¿no? No necesariamente, pues. No, pues ya, pues Sergio, pues. No, es Lo que me único que refiero hemos porque asumido, si estáis lo único- cediendo, si estáis eliminando el PP de tu estado, de tu estado de situación financiera, eh, ¿cómo lo agregas en caso de que no lo venda? O sea, en caso de que no se lo... tiene que reversarlo, pues. Está perfecto lo que me está diciendo usted, Ah, pero está muy bien. Pero Sergio, acá lo único que estamos asumiendo es que es un leasing financiero. Y nosotros ya Ok. vimos arribita todo lo que puede pasar. Puede que exista opción de compra, puede que no exista, muchas cosas. Ya pasamos el primer paso, ya sabemos que es leasing financiero y tenemos que hacer toda esta cuestión para acá. ¿Ya? ¿Estamos Dale. claros? Ya, impeñe. Ya, estimados, lo dejamos hasta acá, para no pasarnos más. Terminamos el arrendador por leasing y desde la próxima clase tenemos que terminar de matar todo lo que tiene que ver con operativo y tirarnos con ejercicio. A mí me gustaría, y esto le dejo la pelota ahí a Laura y después a Mari, de que fijemos un horario extra para avanzar lo más posible, pero se los dejo a su criterio, si ustedes sienten que es necesario o no. ¿Ya? Eso, estimados, que estén muy Profe, bien. Mucho profe, éxito. ¿se puede quedar Sí, un ratito? sí, me quedo. Preguntar Pero, algo. Profe. sí, por Chao, supuesto. profe. Chao, que Chao, estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao.